Pero yo quiero que veamos allí dice la palabra, el nombre que le pusimos a este tema, porque Él vive, yo también viviré, ¿sí? Hace un momento estuvimos viendo una pequeña dramatización de la lectura que se encuentra en Lucas 24, del 1 al 9. Narra la entrada de unas mujeres que venían platicando de los eventos que acababan de suceder. Habían matado a Jesús, ¿sí? Y estas mujeres se habían estado con él. Él había muerto y lo habían levantado y lo había llevado su cuerpo hasta esta tumba. Y estaban estas mujeres muy de mañana, dice la palabra, que muy temprano, porque ellas prepararon incienso, prepararon hierbas aromáticas para venir y poder preparar el cuerpo de Cristo. Estas mujeres lo hicieron desde la noche, pero como en la noche anterior era el día de reposo, no les permitían hacer esto. Entonces ellas muy de mañana, muy temprano, venían caminando. Pero yo quiero decirte que venían estas mujeres tristes, desesperanzadas, cabizbajas. ¿Por qué? ¿Por qué venían tristes? ¿Qué acababa de suceder? A ver, yo quiero oírlos. Jesús había muerto, su maestro, el maestro con el cual habían estado varios años. Ellas lo veían y lo amaban. ¿Por qué? Porque Él los había rescatado. Entonces dice la palabra que venían caminando y llegaron hasta la tumba. Vieron la tumba en aquel entonces, eran como cuevas, ¿verdad? Eran cuevas que eran protegidas por una gran piedra. Y lo primero que ellas vieron fue la piedra removida. Eran piedras tan pesadas que un solo hombre no podía moverlas. Ellas se asombraron porque vieron que la tumba además estaba vacía. Entraron y vieron que no estaba Jesús y estaban muy asustadas. Entonces, en ese momento, ¿qué se les apareció? Dos guapos ángeles, ¿verdad? Y estos ángeles les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Estaban ellos diciéndole: pero mujeres, recuerden las palabras que Cristo les dijo. Es necesario que el hombre, que Cristo muera en la cruz y que sea levantado al tercer día y que esté allí al lado del Padre. Las mujeres ya habían olvidado esas palabras. Y dice: cuéntenles a los demás discípulos lo que pasó. Y ahí van las mujeres asustadas, temerosas, no sabían qué había pasado, pero llegan con los discípulos, ¿a qué? Con el chisme. Era un gran chisme, ¿no? Decía, Jesús ya no está abierta la piedra, ¿quién se lo llevó? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque miren, muchas ocasiones nosotros estamos como esas mujeres. Sabemos que Cristo está vivo, en todo el lado lo decimos, pero poco lo creemos, ¿sí? A veces es una forma de decir Cristo vive, pero realmente en tu corazón lo crees. Y estas mujeres dudaban, y la duda te hace estar triste. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Cuando una persona no tiene esperanza, está triste, ¿sí? Yo no sé cómo vengas esa mañana, quizás está triste, pero yo te voy a decir como esos ángeles: porque buscas entre los muertos al que está vivo. Cristo resucitó. Amén. Muy bien, la siguiente, por favor. Vamos a ver aquí este versículo que yo quisiera que fuera nuestro texto de memorización, ¿ok? Lo vamos a leer todos, ¿qué les parece? A ver, fuerte y al mismo tiempo. Dice:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Esa es una gran noticia, porque Cristo vive, yo también viviré. Amén. Bueno, aunque muchos no dijeron amén, amén. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este texto es a memorizar. Yo quisiera hablarte un poquito de lo que significa resurrección, ¿sí? Muchas veces oímos la palabra resurrección, pero yo quiero esta mañana recordarte un poco el significado. El significado es anastasis, es una palabra griega, ¿verdad?, que se traduce en resurrección y que significa ponerse de pie nuevamente. Y se refiere a un levantarse de entre los muertos, volver a levantarse. ¿Sabían que eso significa resurrección? Volver a levantarse. Y yo quiero decirte que con la resurrección de Cristo, muchas cosas importantes sucedieron. Yo quisiera que tuviéramos todo el día para platicar, ¿verdad? Pero como no tenemos mucho tiempo, yo quisiera hablarte de 4 puntos importantes de por qué la resurrección es muy necesaria y muy importante para nuestra fe, ¿sí? Fíjate, quiero hablarte un poquito de la incredulidad y la tristeza que tenían los discípulos de aquel tiempo. Dice la palabra, y vamos a ir, y vamos a ver allí en Marcos 16:14. Si quieres lo lees conmigo, lo puedes buscar. Yendo ella, o sea, ¿quién ella? Ella era una de las mujeres que llegó hasta la cueva. Dice, llegando ella, lo hizo saber a los que habían estado. ¿Qué hizo saber? Que Cristo estaba vivo, ¿verdad? Lo que le había dicho el ángel. Dice a los que habían estado con él, que estaban, ¿cómo estaban los discípulos? Tristes. ¿Y qué más? Llorando, ¿sí? Después de haber estado con el maestro casi 3 años, de haber convivido con él, de ver las promesas, los milagros que él hizo, de momento ven a su maestro crucificado y muerto. Ya Jesús les había hablado que tenía que pasar esto, ¿sí? Ya lo había dicho el Señor. Sin embargo, ellos lo olvidaron o no lo creyeron, ¿verdad? Y dice aquí que cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué? No lo creyeron. A pesar de que conocían al maestro, sabían que él hacía milagros, sabían que era el Hijo de Dios, no lo creyeron. La gente más cercana a él. Y eso es lo que pasa en nuestro tiempo. Las tinieblas avanzan en este mundo. ¿Saben por qué? Porque la gente no cree. Y porque hay demasiada tristeza. La tristeza es un símbolo de que no crees, porque no tienes esperanza. Y cuando no hay esperanza, no hay nada, ¿sí? La esperanza te da vida. Entonces, vamos a seguir adelante. Dice, en Marcos 16, en el mismo capítulo, más adelante, dice, después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Aquí está hablando de un pasaje que se llama los 2 discípulos camino a Emaús, ¿sí? Iban 2 discípulos platicando acerca de los acontecimientos que habían estado pasando en esos días acerca de Jesucristo, cómo lo habían crucificado, cómo Él había muerto.
y venían tristes, cabizbajos, platicando uno a otro, que se sentían mal, no sabían qué iban a hacer, venían tan tristes. Y en el camino se les juntó otra persona. ¿Saben quién era? Jesús mismo. Y empezó a platicar con ellos, empezó a hablarles de las escrituras y de cómo en la misma escritura decía que iba a pasar todo lo que había pasado allá. ¿Pero qué creen? Los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Dice la palabra que cuando llegaron y empezaron a comer, y ellos invitaron al forastero a comer con ellos, porque les encantaba su plática. Dice que su corazón ardía cuando él hablaba. Imagínense, ¿sí? Cuando él parte el pan, se dan cuenta que es Cristo. Pero él ya se iba. Y dijeron, ¿cómo no nos dimos cuenta antes de que era él? ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir es que aún la gente más cercana a Jesús dudaba de que fuera él. Lo tenían allí enfrente y seguían dudando. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dijo, él no estaba cuando Jesús se apareció a los discípulos. Le platicaron a Tomás, el maestro resucitó, el maestro vive. ¿Y qué dijo Tomás? Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que yo meta mi dedo en el orificio de sus manos y sus pies, y donde estuvo la lanza, hasta entonces voy a creer. Jesús se presentó a Tomás y le dijo que metiera su mano y creyó, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que somos muy incrédulos. Y muchas veces la gente nos dice que Cristo vive, que Él hace milagros, que Él está con nosotros. Y estamos pensando dentro de nosotros mismos, pero yo no lo he visto, no es cierto. Y lo que te quiero decir es que esta mañana el Señor se quiere presentar a ti vivo. Él está vivo. Él está interesado en que tú le conozcas. Vamos a seguir adelante. Allí dice, fíjense, en el Marcos 16 habla Jesús mismo, dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. ¿Quién? Jesús. La dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Había mucha incredulidad, como en este tiempo hay mucha incredulidad. La gente no cree. Vamos a ver adelante. Fíjense bien, estamos hablando de que la resurrección es levantarse, ¿sí? Es volverse a levantar. Ahora, yo te quiero hablar de 4 puntos importantes acerca de la resurrección y quiero que lo tengas presente. Número 1. Fíjense bien, la resurrección nos demuestra que Él venció ¿a quién? A la muerte. Fíjense que el enemigo número 1 de la humanidad es la muerte. Si hay algo que yo te puedo asegurar que al 100% va a pasar, es que todos vamos a morir. ¿Sí o no? ¿O hay alguno que no? Tenemos asegurado esa muerte. ¿Por qué? Porque entró el pecado y el pecado llevó a la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Fíjese, Jesús demostró que Él venció a la muerte, porque dice que la muerte, aunque Él murió, la muerte no lo pudo retener. Se sintió incómoda la muerte. Dijo, no, legalmente no puede estar aquí. Así que, para afuera. La muerte no lo pudo retener, ¿sí?
Entonces, algo importante, la que sigue, por favor. Vamos a ver los siguientes versos. Fíjense bien, hay dos versículos que nos hablan de la victoria en Cristo, y es lo que quiero hablar. Vamos a leer rápidamente 1 Corintios 55 al 57. Del 55 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias, fíjense bien, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo tenemos esperanza, porque aunque muramos, nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu vive. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Primer cosa importante, la resurrección comprueba que Cristo venció a la muerte. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir con el segundo principio que quiero hablar contigo. Y aquí estamos también, vamos a ver algunos versos. Fíjense, muy importante, el Evangelio se comprueba o es verdadero por la resurrección de Cristo. ¿Sí? Nuestra fe sería vana, no serviría de nada si Cristo hubiese quedado muerto en la tumba. ¿Por qué? Porque entonces sus palabras, sus promesas, todo lo que Él era, hubiera desaparecido con Él. Pero Cristo, al resucitar, dice que el Evangelio es actual, es para hoy. Hoy puedes ser salvo, hoy mismo, este día. Aquí en el 2018, tú puedes ser salvo porque Cristo vive, y eso significa que lo que Él dijo, las promesas que Él dio, permanecen vigentes para ti. Tú puedes ser salvo el día de hoy. O sea, el Evangelio, y quiero que vayas conmigo a la palabra. Allí en 1 Corintios también 15, vamos a ver lo que Pablo mencionó acerca de Cristo. Fíjense, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Eso decía el apóstol Pablo. Vana es nuestra fe, y somos también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad, la que sigue por favor, los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y aquí quiero hablarte de esperar en Cristo, y está hablando de un Cristo no vivo. Nosotros estamos creyendo en un Cristo vivo, en alguien que tiene sus promesas vigentes. Pero si nosotros no creemos en la resurrección de Jesús, nuestra fe es vana, ¿verdad? O sea, no sirve. Así que, qué importante es la resurrección. La resurrección es como el pegamento que une todas las piezas del Evangelio. Si no está ese pegamento, las palabras del Evangelio se pierden, ¿sí? Y vamos con el número 3, la número 3, la importancia
de la resurrección es que prueba que Él es Hijo de Dios. Cuando Cristo resucita, la gente se da cuenta de que no era cualquier persona. Él era el Hijo de Dios. Cuando Cristo muere, dice que la tierra tiembla, ¿verdad? Y también que se rasga un velo, el velo. Y dice también que algunos muertos resucitaron. O sea, era tan fuerte lo que pasó en el interior que la muerte no pudo retener a Cristo y al mismo tiempo se le fueron otros. Dice que algunos muertos revivieron. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente. No es cualquier persona, es único. Si Él fuera un hombre que murió, quizás lo recordaríamos como un buen discípulo, digamos, como un buen profeta, como un buen maestro, pero no como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo hace ser completamente diferente. Díganme quién, díganme qué persona ha muerto y ha resucitado y está vivo ahora. Díganme quién. Hay mucha gente que se le sigue y se le sigue por su historia, por lo que vivió, por lo que hizo, por lo que dijo, pero muere y esa persona queda en el pasado. Jesucristo es el Hijo de Dios y la resurrección lo comprueba. Es un hecho histórico importante que se puede ir a buscar a las fuentes históricas. Hay gente que no creyente, que historiadores que escribieron de Jesús. El que quiera buscarlo, búsquelo. La historia habla de un Cristo. Es tan importante la vida de Jesucristo que la historia se marca en un antes y un después de la muerte de Cristo, del nacimiento y la muerte de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Y la gente lo reconozca o no lo reconozca como Dios, sabe que en Cristo hay algo muy, muy especial. Mira, y el cuarto punto al cual yo quiero hablarte, la prueba. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Viva. ¿Qué es la esperanza? La esperanza viene de la palabra esperare, esperar. Pero ¿cómo esperas? Esperar con fe, esperar con gozo, esperar con paz. Mucha gente dice, es que ya no tengo esperanza. Y la gente habla de esperanza como ilusiones, como sueños. Ya no tengo sueño, ya tengo ilusión. Pero la Biblia habla de esperanza, y la esperanza en la Biblia tiene otro significado. No es una ilusión, no es un sueño. La esperanza está basada en la fe en Cristo vivo. Jesucristo, la esperanza de gloria. Él nos da la esperanza. Jesucristo nos da la esperanza. Y esperanza, yo digo en este momento, es fe en Dios, en el futuro, basada en una fuerte creencia en Él, en el presente, la cual nos permite visualizar el cumplimiento de cosas futuras y nos trae gozo y nos trae paz. La esperanza que habla la palabra de Dios está basada y fundamentada en nuestra fe, en una fe presente, en una fe en un Dios vivo, porque Dios ha hecho grandes cosas, porque Dios hace grandes cosas, Él hará grandes cosas, ¿me entienden? Él hizo, Él es.
Por tanto, yo creo que Él será. Y esa es mi esperanza. Y la gente necesita tener esperanza. Porque cuando la esperanza se termina, entonces comienza la depresión, la tristeza. Cuando tú crees que estás solo porque no conoces a un Dios vivo que está contigo y te ha dicho: todos los días de tu vida yo estaré contigo, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Y creemos en un Dios vivo que ha dicho cosas y las ha cumplido y las cumple. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he resucitado. Hijo mío, ¿por qué te aturdes? ¿Por qué temes? ¿Por qué estás inquieto? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a librar de todo. Entonces la esperanza a la que yo estoy hablando es una esperanza viva. No es un sueño guajiro por ahí que surgió en la noche y que de repente yo pienso: ay, qué bonito esto. No, la esperanza de la que hablo está basada en la palabra, está basada en la fe, está basada en un Cristo que es vivo. Y ¿sabes qué, amigo, amiga, que me acompañas esta mañana? Quizás tú no conoces esa esperanza. Quizás has oído del Cristo, has oído las historias, las predicaciones, pero nunca en tu vida has conocido a un Dios vivo frente de ti. Un Dios que está contigo cada mañana, que puede acercarse a ti cuando tú tienes temor y que te da fuerza en el momento. Quizás tú no conoces a un Dios sanador que ha llevado todas nuestras enfermedades en la cruz y que cuando venimos a Él nos sana. Quizás tú no conoces a un hombre, al hombre milagroso que es Cristo Jesús, el que te ama, el que te apapacha, el que te dice: mi hijita hermosa, mi hijito bello. Ese Jesús está aquí. Ese Jesús quiere presentarse contigo. La resurrección no es solamente un hecho histórico y no solamente es un día bonito para irnos de vacaciones. La resurrección debe hacerse carne en ti. Que cada día tú estés vivo, que cada día te levantes. Resucitar es levantarse nuevamente. Tú no puedes decir que Cristo vive en tu corazón si estás muerto, si no hay gozo en tu corazón, si no hay paz en tu corazón. Porque Cristo, el Cristo vivo en el que yo creo, es un Dios que da paz, es un Dios que llena tu vida de amor, es un Dios que te da victoria. El cristiano, el creyente no puede vivir apachurrado. Así que esta mañana tenemos algo que hacer tú y yo. Analiza tu corazón y dime qué hay allí. ¿Hay un Dios vivo o hay un Dios muerto? ¿Qué tipo de Cristo está en tu corazón? ¿Un Cristo que quedó hace tanto tiempo y se habló de Él hace 2000 años? ¿O un Cristo que vive todas las mañanas y está en tu cuarto, en tu casa, allí a tu lado? Yo quiero creer en un Cristo vivo. Quiero creer en que esa esperanza es Jesucristo. Y yo quiero que vayas conmigo. Vamos a leer este verso. Dice, a ver, léanlo conmigo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, amén. Tenemos esperanza, ¿sí o no? Hay esperanza. Entonces, 4 puntos importantes. ¿Cuáles son? El primero, Cristo venció a la muerte, ¿sí? El segundo, la resurrección nos da seguridad de que el Evangelio es verdadero, ¿sí? A ver, yo creo que sí estoy aquí o están medio dormidos. Bueno, vamos a volver. Lo primero importante es: Jesús venció a la muerte. Número 2, que el Evangelio es verdadero. Número 3, que es el Hijo de Dios. Y número 4, que nos da una esperanza viva. Así que yo concluyo esta mañana. Si Él vive, yo también viviré. Y si Él vive, y si Él venció la muerte, mis pecados son perdonados. Y yo también viviré. No estoy hablando de un cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico va a morir. El pecado es una de las consecuencias, pero hay una vida espiritual y esa está asegurada con Cristo. Amén. Así que yo te digo, amado amigo, amado hermano, primeramente a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que conocen a Cristo, que un día entregaron su vida a Cristo, que un día abrieron su corazón y le dijeron: Señor, te doy mi vida entera, quiero conocerte y te pido perdón por mis pecados. Muchos de nosotros, escúchenme bien, estamos viviendo una vida muy mediocre, muy ahí se va, muy medianamente buena. Y el Cristo vivo te llama a vivir una vida abundante y plena. Es tiempo. El problema no es Jesús, porque Él ya hizo todo en la cruz, ¿no es cierto? Él ya se levantó de entre los muertos. ¿Y dónde está ahora? Él está sentado al lado del Padre, gobernando, intercediendo por ti. El problema no es Él, el problema somos nosotros, que no creemos, que dudamos. Y yo te invito a que esta mañana tú le creas al Señor. Recuerdes las promesas que Dios hizo a tu corazón, que un día te dijo: si tu hijo no lo ves todavía en los brazos de Cristo y está muy rebelde, te aseguro que algún día el Señor te dio una palabra, que ese hijo vendría a Cristo. Y a lo mejor estás triste porque han pasado los años y en lugar de verlo más cerca lo ves más lejos, ¿no es cierto? Pero hoy el Señor te recuerda que Él es actual, está hoy vivo. Y Él te dice: lo que yo te prometí, lo voy a cumplir. Y eso tiene que traer a nuestra vida gozo. No puede haber tristeza, así que levántate, sacúdete y confía en el Señor. Pon nuevamente tu esperanza en Él. No confíes en las circunstancias que te rodean. No veas la enfermedad que te está apachurrando. Confía en lo que Dios ha dicho,
porque Él está vivo, Él es real. Así que lo primero que tenemos que hacer, los que conocemos a Cristo, es levantarnos a una esperanza viva y empezar a caminar en victoria, creyendo que el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció a la muerte, está conmigo. Y el poder que está en mi vida no es el poder de cualquier cosa, es el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Y este poder levantó a Jesús de los muertos. Amén. Oh Señor, gracias, papito precioso. Gracias, Señor. Así que tú y yo tienes que tomar junto conmigo una decisión: confiar en Jesús, pero confiar con todo en Jesús, no a medias. Tenemos que levantarnos. ¿Tienes esperanza? Cristo vive. Es tiempo de volver a creer. Hay un versículo que me llama mucho la atención. De Isaías 60. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Amén. Y sabes, en el mundo hay tinieblas, se está llenando de mucha tiniebla y hay muchos problemas, y a donde tú voltees, pero tú no confías en ello. Confiamos en Cristo vivo, en lo que Él ha dicho. Así que en medio de la tiniebla, allí en medio de la colonia donde vives, en medio del trabajo donde solamente la gente es negativa, donde la gente es criticona, levántate y resplandece y muestra que quién vive contigo, que el Cristo vivo está en ti. Y por último, amado, esta mañana hermosa, yo quiero hablarte. Si tú nunca has conocido a Jesús, quizás alguien te invitó a venir esta mañana, a lo mejor tu amigo, a lo mejor tu primo, no sé, y a lo mejor por ello viniste. Yo quiero decirte algo: hoy es un día de salvación para ti, porque Cristo, ese Cristo que nos narra la palabra, está aquí y ahora, y Él te está esperando. Él te ama, Él quiere de ti una mejor vida. Él tiene planes maravillosos para ti. Tú no estás aquí por una casualidad. Dios te trajo para decirte que te ama, que Él conoce que te sientes solo, que no tienes esperanza, que hay veces que tú mismo ya no quieres seguir adelante. Pero quiero decirte que Cristo, ese Cristo que está vivo, quiere entrar a tu corazón y cambiarte. ¿Le aceptarás tú? ¿Le entregarás tu vida a Él? Él puede perdonarte. Pídele perdón porque le hemos fallado. Quiero decir que todos estamos muertos espiritualmente. Dice que la paga del pecado es muerte. Y todos, no hay uno aquí que no sea pecador. Todos hemos pecado. Pero para eso vino Cristo, para eso murió en la cruz y resucitó, para que tú y yo encontráramos un camino al Padre y pudiéramos salir adelante y levantarnos de esa apatía, de ese dolor, de ese miedo, de esa angustia, de esa enfermedad, y tener esperanza. Sabes, una persona con esperanza es una persona con vida.
Y Dios vino, Cristo vino a poner en marcha la vida, no la muerte, a venir a vencer al enemigo. Y tú necesitas a Cristo. Él dio todo por ti. Y si tú pides perdón, el Señor te perdona y te limpia. Dice la palabra, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra lo dice. Si crees en el Señor, serás salvo. Eso es lo que dice el Señor. Y quiero terminar con este verso. Quiero que lo leamos juntos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vas a cerrar tus ojos.